Quiero saludar también a la doctora Zapata, Beatriz Zapata, que es nuestra secretaria nacional, que también nos acompaña, y a todas las colegas de la Comisión Nacional de Equidad y Perspectiva de Género, ¿no es cierto? Que está acá Daniela Ciel como directora, Rocío Salas, la doctora Pilar Oviedo. ¿A quién más veo? Se va a conectar después Sara Zúñiga, Jimena Martínez. Ojalá que participe también María José Vergara y Pamela Muñoz, que son nuestras representantes en esta comisión del Colegio Médico Veterinario. ¿Ya? Ahí está la Jime también. Así que darles una súper cordial bienvenida. A mí me alegra mucho que cada vez que realicemos actividades de la Comisión de Equidad y Perspectiva de Género seamos más. ¿Se acuerdan? En un curso éramos como 5 personas al principio y poco a poco vamos sumando más colegas, hombres y mujeres, que también están muy interesados en esta temática, porque para que sepa Atilio y Lorena, nosotros como colegio hacemos muchas actividades de capacitación, pero más enfocada en temas técnicos de nuestra profesión. Entonces con temas de la comisión no tenemos tanta convocatoria como con otras áreas, pero es súper bonito ver cómo el grupo va creciendo cada vez que hacemos algo. Y Hola, ¿qué eso, tal? Buenas noches. hola, se valora por el trabajo que están haciendo las colegas ahí que nos representan. Así que un abrazo para todos y le doy el pase a nuestra directora de la comisión, la doctora Daniela Ciel. Gracias, María José. Bueno, muy cortito para que no les quitemos más tiempo a los expositores, solo decir que les agradezco a todas y a todos estar acá. Nosotros tenemos distintos objetivos en nuestra comisión y uno de ellos es educar y visibilizar en relación a la importancia de la perspectiva de género en todos nuestros ámbitos, tanto domésticos, laborales, profesionales, etcétera, para empezar a comprender que esto es un tema que nos interesa y nos compete a todas y todos, y es por eso que hemos conversado con Magenta, consultora a la que pertenecen Lorena y Atilio. Yo espero que ellos se presenten y nos cuenten un poco más lo que hacen, pero la idea es que ellos nos ayuden a empezar a informarnos y a educarnos más sobre este tema y a incorporarlo en nuestros distintos escenarios y ámbitos de vida. Así que les dejo la palabra a ustedes. Muchas gracias. Gracias, Daniela. Gracias, Daniela. Bueno, primero pedirles mil disculpas. Como les decíamos, estamos en otro Zoom esperando por nuestro atraso, porque bueno, es una charla que 1 hora, es cortita, tenemos hartos temas que queremos conversar con ustedes. Así que yo empezaría, voy a compartir pantalla para que podamos iniciar. Atilio, ¿me puedes decir si se ve bien? Sí, se está viendo perfecto. Bien, para empezar a presentarnos, nosotros... Tienes que agrandarla nomás Ya. la modo presentación. Somos de Magenta Consultora. Magenta es ya una empresa que tiene 18 años de experiencia en todos los temas de capacitación. Estamos por norma ISO y también por la norma chilena 2728 respecto a capacitación. Y trabajamos principalmente capacitaciones para la gestión de equipo y para los temas de diversidad e inclusión, en el cual se encuentra género. Somos un equipo multidisciplinario y diseñamos programas a la medida, ¿no es cierto?, de las instituciones, de los requerimientos que hacen las instituciones. Para esta charla vamos a estar 2 personas, va a estar Atilio y voy a estar yo. Atilio, si quieres presentarte. Hola, bienvenidas, bienvenidos. Qué bueno que hay hombres también, que no es un espacio solo de mujeres. Mi nombre es Atilio Maquiavelo Rodríguez y soy de profesión psicólogo. Trabajamos con Lorena, estamos haciendo muchos cursos de género ya varios años, principalmente para el Estado, en transversalización del género y políticas públicas. Y yo he trabajado mucho tiempo, desde el año 98, en clínica como psicólogo clínico en temas de violencia intrafamiliar y de género. Así que ahí también he aportado mucho desde esa perspectiva de las violencias, que es un tema bien potente también de mirarlo en la temática de género. Me imagino que ya lo han visto y algo vamos a ver de eso también.
Y yo soy Lorena Núñez Maturana, soy periodista de profesión, pero llevo muchos años trabajando en gestionar formación y también en hacer todo lo que tiene que ver con relatoría. También estoy encargada de todo el área de diversidad e inclusión, que hoy día está totalmente a la mano, todo lo que tiene que ver con género, inclusión e interculturalidad. Así que bueno, sin más, les damos entonces la bienvenida a esta charla que se llama un poco Avanzando en Equidad de Género, y también si es pertinente la perspectiva de género en el mundo, ¿no es cierto?, veterinario. Los queremos y las queremos invitar a que miren las imágenes. Les vamos a presentar 5 o 6 imágenes y que en el chat nos puedan ir comentando qué les pasa cuando ven estas imágenes. ¿Bien? ¿Qué les evoca? ¿Qué les hace sentir y pensar? Pueden ir reaccionando en el chat. Poquísimas mujeres, diferencia en cantidad, poca representación femenina, nada extraño. La mayoría son hombres, paridad cero. Me recuerda a las fotos de rectores y rectoras del CRUCH, Consejo de Rectores. Perfecto. No sé si ahí podemos dar a lo mejor 1 o 2 palabras por si alguien quiere decir algo. La última imagen que ¿Y veíamos, qué les pasa con esto? Sí, ¿puedes claro, no, retroceder? y la última imagen que veíamos era una de cómo entregamos noticias también respecto a otros géneros, ¿no es cierto?, en este no binario ni masculino-femenino. ¿No? ¿Atilio nadie pidió la palabra? No, nadie Ya. está pidiendo la palabra. Bien. ¿Qué queremos mostrar con esta imagen? Es qué pasa cuando las mujeres, ¿no es cierto?, estamos invisibilizadas de ciertos espacios, o estamos muy poco presentes, ¿no es cierto?, y por lo tanto se escucha poco nuestras voces. Primero decir que generalmente ahí hay una carencia gigantesca, ¿no es cierto?, de estudio respecto a las necesidades y a los usos que hacen las mujeres de producto y servicio. Esto se ha producido desde hace muchos millones de años, ¿no es cierto? Porque generalmente los productos y servicios son diseñados de manera muy androcéntrica. ¿Qué significa esto? Que generalmente el patrón, ¿no es cierto?, para diseñar o para hacer estudios, etcétera, han sido los hombres. Y un tipo de hombre generalmente, que es el hombre, ¿no es cierto?, occidental, blanco, de una mediana edad, de una cierta estatura, y eso no ha puesto a las mujeres, generalmente hemos sido como invisibilizadas, no nos han visto, ¿no es cierto?, generalmente, sino que lo que se ve, el patrón, la norma, son los hombres. Entonces, bueno, hay un libro que si quieren leerlo se llama, la anterior. Sí, Te saltaste, vale. me salté 2. Hay un libro que es de Carol Criado que se llama justamente La invisibilización de las mujeres, ya que es una compilación en varias áreas de la vida, de comercio, de ciencias, de leyes, arte, cómo las mujeres están invisibilizadas en distintas disciplinas y también en la historia, etc. ¿Ya? Como decía Lorena, ¿cierto? El molde, el patrón, el modelo, ¿cierto?, que se utiliza muchas veces es androcéntrico y es del hombre europeo, ¿cierto?, anglosajón, de una determinada estatura, de determinada edad, ¿cierto?, de determinado nivel económico, y se ha tomado como, como la norma, como el modelo, como lo saludable, invisibilizando las diferencias que existen con toda la diversidad de otros hombres, y sobre todo con las mujeres, ¿ya?
Entonces ahí un poco está el hecho del androcentrismo en el lenguaje androcéntrico que hablaba de la ginopia, ¿cierto? Cómo a través de la historia se van borrando los aportes de las mujeres, o también cómo muchos hombres se van apropiando de los productos de las mujeres y van firmando con el nombre de las mujeres, ¿ya? Por ejemplo, hay un ejemplo destacado es con estos maniquí que se ocupan para pruebas en los autos, para los temas de la seguridad, de los airbags, ¿cierto? Son maniquís que son hechos a la medida de estos hombres, de los hombres 1,70 m, ¿cierto? De determinado peso, y esto ha traído que las mujeres tienen un 47% más de probabilidades de sufrir lesiones graves y accidentes que sean mortales, ¿cierto? Entonces, como este es el ejemplo de los autos, pero hay muchos ejemplos. La siguiente, por ejemplo, en la medicina, ¿cierto? Los estudios clínicos, hasta hace poco, ¿cierto? Las mujeres no estaban incluidas en los textos de anatomía. El cuerpo masculino era como la norma, el modelo, ¿cierto? Y se tomaba para todos los diseños, y también en las investigaciones biológicas y clínicas, los hombres constituían la mayoría de los sujetos. Entonces se invisibilizaba la diferencia, y un poco lo que se ha visto hoy día es que las diferencias entre hombres y mujeres a nivel biológico son de funcionamiento, de tamaño de los órganos, incluso hay diferencias celulares entre machos y hembras de la especie humana, entendiendo también además que, no, que existe la intersexualidad, ¿cierto? Entonces, esto trae consecuencias prácticas a la hora de, por ejemplo, ver, por ejemplo, los síntomas, los ataques cardíacos para las mujeres son distintos y muchas veces se minimizan porque no se han hecho a medida del hombre, ¿cierto? Que tiene que doler el brazo izquierdo, y los síntomas de las mujeres tienen que ver con otra sintomatología y otros dolores que muchas veces son minimizados, trivializados y dicho como tiene un ataque de angustia, de histeria, y eso trae consecuencias que pueden ser letales. También en los estudios clínicos, por ejemplo, se han ocupado más cantidad de ratones hembras que de ratones machos incluso. De macho. O sea, de machos que de hembras, perdón, claro, y esto trayendo o borrando las diferencias que tienen, por ejemplo, las mujeres a nivel de que tienen un tránsito intestinal más largo, que hay cambios hormonales importantes, que en la menstruación, por ejemplo, en el periodo hay diferentes cambios hormonales que son importantes para las dosis, ¿ya? Entonces, toda esta invisibilización ha traído repercusiones importantísimas. Pero esto es aplicable a la medicina, a las políticas públicas, a los servicios, a los deportes, ¿cierto? A la forma de entregar los contenidos y las materias, ¿cierto? Desde el momento, por ejemplo, hay experimentos donde se le dice a los niños dibuje alguien de la medicina, astronauta, y dibujan constantemente hombres, ¿ya? O se les muestran implementos de bombero, de médico, de veterinario, esto, y todos los niños y niñas se refieren en hombre, y después entran un montón de mujeres a la sala que ejecutan esos oficios, ¿ya? Entonces hay una invisibilización que es desde lo simbólico hasta lo práctico, y que ha significado finalmente exclusión, discriminación y menor oportunidades para mujeres, ¿ya? Si invisibilizamos entonces a las mujeres en sus aportes, en los diseños, vamos a ir reproduciendo estas inequidades, violencia y discriminaciones, ¿ya? Este autor que le mostramos acá, Johan Galtung, dice que para mirar o entender bien las discriminaciones y las violencias de género particularmente, ¿ya? Las que ejercen personas contra otras personas o un grupo contra una persona, ¿cierto? Que hace referencia a conductas, comportamientos, lo que se dice, lo que se hace. No solo tenemos que mirar la violencia directa, sino que también cómo ésta se gesta en un espacio más invisible, o debajo de la punta del iceberg, debajo del agua. Mirar la cultura, las violencias que son culturales, que son básicamente discursos, actitudes que permiten, legitiman, validan, ¿cierto?
justifican de alguna manera estas violencias directas, ¿ya? Es muy importante entonces trabajar la cultura, trabajar los estereotipos, trabajar los discursos que de una u otra forma terminan haciendo parecer como no tan malas estas discriminaciones o violencias. Y por otro lado, entender que estas violencias e inequidades son grandes, son estructurales, son macro, y tienen que ver con grandes inequidades que existen en nuestra sociedad, ¿ya? Que no son problemas particulares o puntuales de unas personas, sino que tienen que ver con importantes inequidades, brechas y barreras de género, ¿ya? Donde hay negación de necesidades de acceso a educación, a salud, a participación de las mujeres en economía, ¿ya? Y todas estas brechas hoy día están súper bien fundamentadas a través de lo que es el INE, el Instituto Nacional de Estadística. Tiene estadísticas de género que ahí vamos a ir viendo que es súper importante visibilizarlas, materializarlas en brechas como una realidad y no como una moda, el género, ni como una ideología, ni como algo que eh, es simplemente teórico, sino que tiene una realidad práctica e impacta la vida de las personas de manera real. Por eso que cuando decimos que la importancia, ¿no es cierto?, de incorporar la perspectiva de género en las instituciones o en el quehacer, ¿no es cierto?, nos estamos refiriendo principalmente a cómo podemos mostrar, a cómo podemos visualizar las diferencias que existen, ¿no es cierto?, entre hombres, mujeres, y hoy día hablamos de otro género, y que no tienen que ver, ¿no es cierto?, con razones biológicas, sino que generalmente son culturales, sociales, y tienen que ver con los roles, los mandatos, los estereotipos, ¿no es cierto?, que asignamos a lo femenino o a lo masculino en un modelo, ¿no es cierto?, que aún miramos que es muy binario. En ese sentido entenderemos el género, ¿no es cierto?, como algo que es relacional, es decir, y aquí es bien importante eso, cuando hablamos de género, no nos referimos a mujeres, ¿ya? Nos referimos más bien a cómo se dan las relaciones, ¿no es cierto?, entre mujeres y hombres, cómo en el fondo se construye cada uno de estos géneros socialmente, cuáles son los roles que le imponemos y los mandatos, qué es lo que esperamos, cuáles son las expectativas que tenemos de hombres y mujeres. También el género es jerárquico porque muestra, ¿no es cierto?, la posición de superioridad e inferioridad que tiene uno y el otro género, y que muestra que no son naturales, sino que responden muchas veces a desigualdades culturales y sociales. También es histórico porque obviamente hablar de género no es lo mismo en nuestro país que seguramente en Dinamarca, ¿no es cierto?, donde ustedes saben que los países son los que más han avanzado en estos temas, o en Arabia Saudita, donde sabemos que hasta hace muy poco, por ejemplo, las mujeres no podían manejar. Y también lo otro importante es que va a depender del contexto. Y acá es bien importante tener presente este tema porque van a existir diferencias si hablamos, por ejemplo, en salud, en educación, pero si pensamos en un contexto donde estamos con algún pueblo originario, o lo que hoy día está ocurriendo en nuestro país con la venida de migrantes, la mirada que va a haber sobre el tema, ¿no es cierto?, en cómo tratarlo, en cómo constituir, ¿no es cierto?, lo que es el género. Es bien importante, por tanto, contextualizarlo, y también tiene que ver con un tema que no es solamente personal o privado, ¿no es cierto?, no se constituye como algo personal o privado, sino que también es institucional, en el sentido que hay un sistema social que está basado en sus valores, sus principios, las leyes que nos rigen, en un sistema de roles sexo-género, donde, vuelvo a insistir, pone, ¿no es cierto?, a uno de los géneros sobre los demás géneros. Entonces, este cuadro es bien importante de tenerlo claro, y también hacer otra salvedad, que cuando hablamos de las mujeres y los hombres tendemos a ser muy homogéneos, y no hay que olvidar que si bien podemos tener
problemáticas que pueden ser similares, hay una gran diversidad de mujeres, una gran diversidad de hombres. ¿Bien? ¿Cómo podemos trabajar, ¿no es cierto?, para incorporando la variable de género? Bueno, pensamos que lo primero, ¿no es cierto?, tal vez una de las primeras cosas que tenemos que hacer es reflexionar sobre nuestra propia historia, nuestra formación, cómo fuimos sociabilizándonos, ¿no es cierto? En el fondo, un poco mirarnos con lentes de género, cómo ha sido nuestra socialización. Después es importante identificar cuáles son los estereotipos de género y reconocer también qué nos pasa con el tema, cuáles son nuestros propios sesgos de género, cómo miramos, qué nos pasa cuando veo a una mujer en una mina, por ejemplo, me parece raro. ¿Qué pasa cuando voy a un doctor y el doctor que me tiene que atender es una mujer en traumatología, donde sabemos que casi no hay mujeres traumatólogas? ¿Qué ocurre con mis propios sesgos? La importancia de identificarlo. Y después, obviamente, dentro de mi ámbito, ¿no es cierto?, cómo visibilizo estas inequidades y me comprometo y nos comprometemos, ¿no es cierto?, en el lugar en donde estoy trabajando, ¿no es cierto?, a realizar cambio en ese sentido. Bueno, lo habíamos mencionado antes, las inequidades, brechas y barreras de género, ¿cierto? Un concepto importantísimo para mirar con lentes de género, para hacer análisis de género, para que ustedes puedan mirar su propia realidad, ¿cierto? En el mundo veterinario, en el quehacer veterinario, ¿cierto? Las inequidades nos hablan de desigualdades, de disparidades en términos de oportunidades, de acceso, de libertades, de derechos, ¿cierto? O sea, cuando hablamos de igualdad no hablamos de ser iguales en semejanza, sino que tener igualdad de oportunidades, derechos y libertades, ¿cierto? En esa diversidad de hombres y mujeres que somos, ¿cierto? No en la semejanza. Pero para ver estas inequidades necesitamos las brechas, necesitamos descubrir cuáles son las brechas, o sea, tener números, cuantificar, tener porcentaje, cuántos hombres participan, cuántas mujeres participan, ¿cierto? Y sacar la distancia que hay entre ambos, y a eso se le llama la brecha, ¿cierto? La distancia entre hombres y mujeres llevada a número, que nos permite mirar esto como un hecho, y podemos encontrar brechas en el INE, como decíamos, en varios ámbitos de la vida, en lo económico, en lo social, en lo político, en lo sanitario, en lo cultural, en la vida privada, en las violencias, en la morbilidad, en la mortalidad, en una serie de datos que hoy día cada vez son más y que se le está pidiendo a todos los servicios públicos que avancen en esto y que haya formas similares de medir, y también Chile se va midiendo en esto. Y el Perdona, Tilio, solo sí. un momento. A los servicios públicos, pero también hoy día las empresas. Cuidado que hoy día las empresas también tienen, ¿no es cierto?, como parte inherente a un país, ¿no es cierto?, que cumplir también con cierto estándar. Entonces también es importante desde lo privado de también mirar esto y revisar, ¿no es cierto?, y sacar brechas de género. Claro, lo cual nos permite objetivar, salir del campo de la subjetividad y darle una métrica y poder ir viendo si hay avance, retroceso, si nos mantenemos iguales en estas inequidades. Y el tercer concepto son las barreras, ya que es como cualitativamente analizamos estas brechas y esta inequidad, ¿cierto? Desde la perspectiva de género, con lentes de género. Entonces miramos cómo se construyen estas brechas, a través de qué prácticas sociales, de qué sesgo, de qué estereotipos, de qué violencias, discriminaciones se van manteniendo, reproduciendo y construyendo estas brechas, estas inequidades. Es muy importante ese análisis de las barreras, no aparecen por sí solas. Esto es medido mundialmente, y Chile está participando, ¿cierto?, en mediciones, ocupa un ranking a nivel mundial. Estamos en el lugar 70 en el 2021, en el 2020 ocupamos el 57, y así año a año nos vamos midiendo en género en estos distintos ámbitos: educación, participación política, salud y inserción en lo laboral, en los mercados.
¿cierto? Que es donde estamos más bajos como país, en el lugar 113, más bajos que casi todos los países de Latinoamérica. Las mujeres están muy poco incorporadas en los espacios laborales y con muchas inequidades en muchos ámbitos que ahí vamos a ir viendo. Les queríamos entonces preguntar, ¿cuál creen ustedes, también lo pueden escribir por el chat, cuál creen ustedes que el porcentaje de mujeres que participa, ¿no es cierto?, en el ámbito laboral en nuestro país? A ver si alguien ahí se atreve a dar alguna cifra. ¿Cuál es la tasa de 36% participación dice, femenina? ¿Cuánto? 30 dicen, 36, 40, 40, 40, 25 dice Steffi, María José, 30, 35. Ahí ya tenemos varias. Ya tenemos varias. 30, Bien, dice Carlos. acá podemos ver entonces la tasa, ¿no es cierto?, de participación femenina, lo vamos a mirar el último semestre del año 2021, que era de un 48.3% comparativamente a los hombres, que era del 69.6%. Vemos que hubo una baja, ¿no es cierto?, en el año 2020, que fue bastante importante, que tuvo que ver con la pandemia. Ahí sabemos que las mujeres, muchas ahí perdieron el empleo por varias, perdieron, pero también salieron, ¿no es cierto?, del mundo laboral, perdieron porque estaban en los lugares o en los espacios que más en el fondo sufrieron por el tema de la pandemia, lo que son los servicios, y también por el tema de los cuidados, que en nuestro país aún está a cargo de las mujeres, ¿no es cierto?, los cuidados y el trabajo doméstico. Las mujeres dejaron también muchas veces su empleo. Pero hay una remontada significativa, digamos, hacia final del año 2021. Si ustedes miran este cuadro, es interesante porque nos muestra también la brecha, ya lo que un poco explicaba Atilio anteriormente. Sacamos, ¿no es cierto?, medimos cuántas mujeres, cuántos hombres participan en el ámbito laboral y vemos que la brecha es del 21, ¿no es cierto?, menos 21.3%. Acá Y está se sacado. mantiene estable la brecha en el tiempo, no baja del 20. ¿ya? Sí. Y lo otro que hay que mirar acá es cuánto está diciendo que casi un 50%, la mitad más o menos de las mujeres en Chile no está participando en los espacios laborales formales. ¿ya? Formales. Lo Sí, cual porque es eso... mucho, lo cual es muchísimo de pérdida para el de desarrollo del país. talento. Exacto. Y acá también se hace un análisis, estos son datos del INE, en el fondo acá tenemos las cifras, son 4 millones y algo de mujeres que o no buscaron trabajo o no estuvieron disponibles para trabajar remuneradamente, ¿no es cierto?, en el trimestre noviembre-enero 2022. Y un poco se analizan cuáles son las razones y tenemos... y lejos la que más, ¿no es cierto?, la más numerosa es por razones de responsabilidad familiares permanentes. Y ahí un poco, que es la barrera, ¿no es cierto?, la gran barrera que tienen las mujeres, que tienen que ver que aún en esta relación sexo-género, las mujeres son las que están a cargo, ¿no es cierto?, de los cuidados de los hijos, de los cuidados de los adultos mayores, ¿no es cierto?, y también de las mascotas, ¿no es cierto?, generalmente son las mujeres. También tenemos otras razones que pueden haber estado estudiando, son pensionadas, hay motivos de salud, ¿no es cierto?, permanente, o bien están jubiladas. Pero de lejos, ¿no es cierto?, 1,5 millones más o menos de mujeres no están en el mercado del trabajo por responsabilidad familiar. Y que está la brecha más grande es ahí en esa parte de la carga de responsabilidad familiar. O sea, pocos hombres no trabajan por responsabilidad familiar. Exactamente. Ahora les queremos preguntar cuántas horas más trabajan las mujeres en comparación a los hombres en un día. A ver ahí si pueden responder. 6, 8, 4, 100, dice jaja, 5, 3. Ya, ahí hay más diversidad de opiniones. 6 horas en un día,
4. Ya, lo que nos dice el INE según la encuesta NUD del año 2005, que esta es una encuesta que seguramente se va a repetir pronto, son 3 horas más en un día tipo. Un día tipo es como un promedio de un día de lunes a viernes y de los días de fin de semana, ¿ya? O sea, como el doble, ¿ya? El doble de tiempo, 3 horas más. Pero lo que pasa es que si llevamos esto y lo proyectamos, ¿cierto? A un mes de trabajo, ¿cierto? En trabajos de cuidado no remunerado, que se le llama, que incluye los trabajos domésticos, cuidados de crianza o de personas, e incluso trabajo no remunerado en otros hogares, serían 44 horas más, ya un poco más de 44 horas, es como trabajar una semana laboral más, ¿ya? Y si llevamos esto em, a la mitad del año, ¿cierto? O sea, a un año es la mitad de un año, son 6 meses laborales más. Entonces lo que tenemos que visualizar acá es, si alguien trabaja en trabajo de cuidado no remunerado en un año, 6 meses más. ¿Creen ustedes que es una potente barrera para el desarrollo laboral de esas mujeres y para el desarrollo profesional y personal? Es potentísimo, ¿cierto? Porque esas horas dedicadas al cuidado no las estoy dedicando a estudiar o a trabajar. Entonces mi desarrollo de carrera se ve comparadamente con los hombres mucho más afectado en el tiempo. Y tenemos también, y en ese sentido les queríamos mostrar la brecha salarial en nuestro país. Es bien curioso porque generalmente en los rankings internacionales la brecha en los países ha bajado, pero nuestro país entre el 2017 y el 2019 ha aumentado a un 3.3%, ¿no es cierto? Y aquí vemos que hay años donde ha estado más baja, pero en este último, en el año 2019, que fue la última medición, subió bastante, ¿ya? La brecha salarial que existe. Y aquí queríamos hacer una mirada, ¿no es cierto?, al área de la veterinaria, donde la brecha es aún mayor. Según la encuesta CACEN, ¿no es cierto?, en el año 2017, la brecha salarial en el caso de usted era de un 42%, ¿no es cierto?, promedio, según la encuesta. O sea, esa era, ¿no es cierto?, la diferencia que había entre lo que ganaba un hombre y lo que gana una mujer. No sé si alguien quiere acotar Sí, algo si ahí. alguien quiere comentar ustedes cuál es su perspectiva o percepción de esto y por qué se produce, o si lo han conversado. ¿Por qué se da tan alta? Yo pienso que, o sea, por lo menos en mi opinión, debe ser lo que dice un poco Steffi, que tiene que ver con los cargos, que suelen haber más hombres en los cargos como de jefatura en el ámbito veterinario, y además tiene que ver con los rubros, por ejemplo, debido a las responsabilidades de cuidado en lo doméstico también que tienen las mujeres, hay muchas mujeres en trabajo, quizás a honorarios, por ejemplo, en clínica de pequeños animales. Entonces, la clínica de pequeños animales en ese sentido es muy diversa. Hay algunas clínicas y hospitales que tienen un muy buen estándar en lo laboral para sus empleadas y empleados, pero hay otras que no. Entonces, yo creo que tiene que ver con el rubro en el cual vemos más mujeres y también con los cargos, con los rangos y la jerarquía. Y además, creo que se ve un poco esto de que quizás la mujer para llegar a un mismo cargo necesita estar mucho más preparada en lo, Se le académico. exige, Sí. de alguna manera, se le exige más que al hombre, digamos. Se le ponen más barreras, Sí. se le ponen más barreras que tienen que ver con algo cultural. Vamos entonces a mirar un poco en eso y vamos a irlo conectándonos con esta cifra. Ah, mira, perdón, ahí hay algunas manos levantadas antes que sigamos. Está Camila y está Paz. ¿Sí? Ay, hola, estoy un poco Hola. resfriada, perdón por la voz, pero yo creo que también tiene que ver como con el área de la veterinaria, porque, por ejemplo, en el área de equinos, desde siempre ha sido un área súper machista, y incluso nos pasa a nosotros como estudiantes que al
ir hacia un lugar a ver algún equino, a las mujeres las tratan como de secretaria, de la secretaria del profe, y a los hombres los tratan como colegas. Entonces es súper difícil como mujer abrirse paso a tener algún cargo en el área de equinos. Y bueno, o sea, también pasa con el resto de los cargos, pero más en esa área que es como, desde siempre ha sido muy, muy, muy machista. Se habla de sectores masculinizados, ¿ya? Y estos son fenómenos que ocurren en varios rubros o profesiones, ¿cierto? Por ejemplo, tenemos sectores como la salud en general, hay más mujeres, pero donde hay más hombres es medicina o en jefe de establecimiento. Tenemos también en el área de docencia y educación más mujeres ejerciendo docencia, pero más hombres en cargos directivos como directores de establecimiento o en cargos administrativos y ganando más dinero. Entonces, muchas veces tiene que ver con esto, no llegar a estos lugares de decisión, de cargos de responsabilidad, de autoridad, de jefatura, ¿ya? Porque estaría lo que es el techo de cristal, ¿cierto? Barreras como invisibles de cristal que tienen que ver con prácticas, con creencias, con sesgos, con discriminaciones que no están escritos, no son evidentes, pero es que estarían siendo barreras potentes para que las mujeres no lleguen a esos lugares. Ya, muchas mujeres describen, por ejemplo, cuando van de pre y postnatal, que al volver les han cambiado de sus cargos, no les han informado, les dan trabajos de menos importancia, ¿cierto? De alguna forma pueden ser castigadas por eso, ¿cierto? Y pese a todo su esfuerzo, ¿cierto? Habrían barreras que son estructurales, ya que no son casuísticas o de un lugar, sino que son barreras estructurales y hace que las mujeres estén menos representadas en el parlamento, en los sindicatos, en las empresas, en los cargos directivos, ¿cierto? En infinidad de lugares públicos, ¿cierto? Vamos a encontrar menos mujeres arriba. Paz, tú querías, levantaste la mano también. Sí, hola, muchas gracias. Hola. Sí, mira, estoy de acuerdo con lo que están comentando, lo que dice Camila también es súper relevante. Y también creo que tiene relación con varios puntos. Uno, primero, que nuestro país es muy largo, muy multicultural, y aquí entran varias barreras que tienen que ver con la interseccionalidad y dentro del estereotipo que tenemos para este tipo de profesión. En segundo lugar, lo que comentaba, no me acuerdo si Dani, el tema de medicina menor tiene relación también con el poco avance que tenemos como nación en cuanto a la tenencia responsable. Por lo tanto, tenemos clínicas veterinarias donde se pagan bajos sueldos, que afortunadamente ahora sí hay contratos. De hecho, nuestra generación fue la que hizo la lucha para contratar a los profesionales. En general estábamos todas a honorario. Y dentro de este sistema de bajos sueldos, casi que existe felicidad porque se puede optar a este ítem de la ley del trabajo, que es el cuarto turno. Entonces el cuarto turno es macabro, o sea, es imposible como mujer, cuidadora, madre, poder trabajar en ese tipo de trabajo. Yo creo y estoy convencida y lo vivo que los cargos hay cada vez mayor paridad de género, sobre todo lo que son empresas grandes y universidades, pero sí existen varios de estos factores que suman muchas aristas dentro de también como políticas públicas masculinizadas, androgenizadas, donde los horarios laborales son incompatibles y nosotros cometemos el error de tratar de adaptarnos a estos horarios, rendir lo mejor posible a estos horarios y andar corriendo por la vida. Entonces, claro, eso al final abonamos un poco también al sistema. Eso era lo que quería decir dentro de mi disidencia. Muchas gracias. Gracias, vamos a ver justamente algunas estadísticas que dan cuenta de lo que tú estás diciendo. No sé, a ti tú lo Sí, bueno, aquí tenemos algunas estadísticas 2017. 53% de los médicos veterinarios eran mujeres, ¿cierto?
el 2019, más del 60% de quienes estudiaban la carrera eran mujeres, ¿ya? O sea, tenemos un sector, ¿cierto?, que se ve tendiente a feminizado, ¿cierto? Y las estudiantes, pero trabajan, como bien decía Jimena, con animales pequeños, reciben por remuneración, están más vulnerables a situaciones de maltrato en las clínicas por parte de los tutores de animales, pero también a esto de turno que indican ustedes, ¿cierto?, a precariedad laboral. Esto se ha visto también en Estados Unidos, donde la tasa, por ejemplo, no sé si conoce la tasa de suicidio en personas que se dedican a la veterinaria, es mucho más alto que en la población general. ¿Ya? Y esto se explica un poco por estas condiciones, sobre todo a quienes se dedican, trabajan con mascotas, y a todo este nivel de estrés y de precariedad, de explotación y del el trato también que reciben de los cuidadores y los tutores, y las tutoras, ¿ya? Entonces, hay una cosa que tiene que ver con el contexto que es importante de mirar, ¿cierto? Como lo que estábamos hablando, que son inequidades estructurales. Y yo además ahí como que agregaría que también, puesto que son las mujeres que más trabajan con el área de animales pequeños, son las que más viven vulnerabilidad en respecto al maltrato de los tutores de los animales, y también son las que podríamos deducir, de acuerdo a un estudio que hizo el Colegio Médico Veterinario, usted en el 2020, que el 79% de quienes trabajan con animales pequeños, hombres o mujeres, ganaban un sueldo menor a 400.000 pesos. Y si pensamos que son principalmente las mujeres que trabajan con animales, ¿no es cierto?, más pequeños, podríamos decir que son las que están más precarizadas. Ahora, la pregunta es ¿por qué? ¿Cierto? Si nos ponemos los lentes de género, ¿por qué esto es así? ¿Cierto? ¿Por qué más mujeres en esta situación? ¿Qué podemos decir desde la perspectiva de género? No sé si alguien quiere opinar. ¿Ya? ¿Por qué más mujeres? ¿Por qué mujeres con brecha salarial más alta? No sé si Camila o María José. Creo que María Sí, José, creo que a Camila se le quedó la manito arriba. se le quedó la manito arriba. María José, te escuchamos. Hola, gracias. Yo la verdad es que quería comentar un poquito la perspectiva. ¿Me escuchan, cierto? Sí, Sí, Sí. perfecto. súper. Un poquito lo que yo he visto, yo estoy fuera de Chile desde hace 3 años y súper metida trabajando en temas de género, de diversidad, equidad e inclusión en una universidad que queda fuera del territorio americano porque está en el Caribe, pero es una universidad que está acreditada por la Asociación Veterinaria de Estados Unidos. Y lo que vemos principalmente, y es el mismo fenómeno que ocurre en Chile, es que esta feminización se relaciona mucho al tema del cuidado de los animales. El por qué este cambio que se ha dado en los últimos 30 años en la medicina veterinaria, desde el hombre, lo masculino, el proveedor de alimentos, a una veterinaria que se trata del cuidado de los animales, y eso ha generado que hay este cambio, básicamente este cambio en cómo son los roles, y ahora es un rol de cuidado, y por eso hay una súper alta correlación entre la gran cantidad de mujeres que son admitidas en la carrera de veterinaria. Y también se relaciona con los puntajes. Es una carrera súper exigente y eso hace que también sean mujeres que tienen muchos mejores puntajes en las universidades y también para poder acceder a la carrera. Entonces yo creo que hay dos factores ahí que hacen que se vuelva mucho más feminizada. Exacto. Ahora, cuando hablamos de cuidado, ¿de qué estamos hablando? ¿Cierto? Estamos hablando de un concepto central del género, que es la división sexual del trabajo. Las mujeres en la casa, en lo privado, en los cuidados, en los trabajos de cuidado no remunerados, y los hombres en lo público, en lo importante, en la política, en los grandes proyectos, en hacer el dinero, en ser proveedores, ¿cierto? Entonces, lo que en el patriarcado está desvalorizado es lo privado, son los cuidados, ¿cierto? Y todo lo asociado a lo femenino es de menor valor, y entonces podríamos decir que los cuidados están entendidos como una extensión de este estereotipo de la madre.
¿cierto? Que hace todos estos trabajos de cuidado no remunerados, ¿cierto? Como veíamos, estas 3 horas más que se traducen en 6 meses más gratis, pero que las feministas dicen no es amor. Todos estos trabajos de cuidado no es amor, es trabajo. ¿Ya? ¿Cómo valorizamos, cómo le damos valor, prestigio, ¿cierto? Y remuneración a todos estos trabajos de cuidado que existen en la sociedad? Jimena, está con la mano ahí. Sí, mira, es que estaba leyendo ahí, estaba escuchándote y leyendo esos 19 consejos veterinarios, solo uno tenía una mujer como presidenta, 14 de carne y solo 4 eran mujeres. También somos nosotras las que votamos por, por esas decisiones, ¿no es cierto? Somos nosotras las que damos, no sé si el poder, pero la oportunidad a, a, a hombres a que tomen estos cargos en vez de nosotras. ¿Por qué? Porque nosotras tenemos este tipo de responsabilidades y debido a que en nuestra cultura y en nuestro estereotipo, también el hombre cuando llega a la casa ayuda o colabora, ¿no es cierto? Es este concepto que tenemos que es súper sucio y que deberíamos nosotros como madres o tutoras empezar a cambiar en nuestros niños, porque finalmente, niños y niñas, porque finalmente ellos son los que van a llevar este nuevo estereotipo a la realidad. Claro, Sí, como en vez de ayudar, la corresponsabilidad, ¿cierto? Que es el concepto que hoy día Exacto. se está, como ser 100% responsable de lo que hago y no como, yo también ocupo las cosas, estoy en la casa, por lo tanto no es tu lugar, ni el mundo público es mi lugar, o mi principal responsabilidad, o mi principal eje como persona, ser proveedor. sí, yo y también ahí diría que esto que son 19 consejos veterinarios y solo uno es mujer, esto se repite en varios ámbitos, ¿no es cierto? Pensemos lo que pasaba un poco en la política y que finalmente lo que vino a cambiar eso fue una ley de cuota que se tuvo que hacer, ¿no es cierto?, a los partidos políticos para que presentaran un porcentaje de mujeres también para su elección y por primera vez con esa cuota, no es que estamos en paridad ¿no es cierto?, por ejemplo, en el Congreso, pero a lo menos avanzamos bastantes peldaños más, ¿no es cierto?, en la representación de mujeres a nivel político. Y eso ocurre también si lo vemos en casi todos los rubros. ¿Por qué? Por justamente este tema de la división sexual del trabajo. Porque por otra parte, muchas veces una de las razones que dicen, pero es que las mujeres no se presentan. Claro, es una respuesta fácil, porque las mujeres no se presentan por todas estas responsabilidades que tienen, porque si vemos los tiempos que toman, ¿no es cierto?, para los cuidados, suman y restan y claramente no les queda tiempo para otras actividades. Existe el fenómeno del mayor prestigio, ¿cierto? Porque en la Sinfónica de Boston se ponían a audicionar hombres y mujeres y sistemáticamente se escogían más hombres, músicos, y a alguien se le ocurrió poner una cortina y solo escucharla cuando hacían sus audiciones y empezaron a quedar sistemáticamente más mujeres seleccionadas en la orquesta. ¿Ya? O sea, cuando no veían que eran hombres o mujeres no se daba este sesgo. Entonces, muy difícil ver cómo operan a veces estos sesgos invisibles, pero al parecer están operando como barreras importantes de entrada, que pueden estar estos sesgos tanto en hombres como en mujeres, ¿cierto? Que tenemos 10 mujeres cocineras, pero un hombre y el hombre pasa a ser el chef, o 10 mujeres dicen algo y un hombre lo repite y todos escuchan al hombre como que hubiera dicho algo más importante, ¿cierto? Entonces tienen mucho que ver con la valoración de lo femenino, la valoración de los cuidados, y replantear varias cosas importantes de cómo estamos en esta mirada más patriarcal que es más piramidal. Y por eso que es tan importante como mirar, ¿no es cierto? Y que a lo mejor ahí ustedes, hay todo un trabajo a hacer, las barreras de entrada, los obstáculos que tienen las mujeres, ¿no es cierto?, para acceder al empleo, cómo se hacen las convocatorias, cómo se hace el reclutamiento, cuando se tiene que seleccionar, qué es lo que estamos mirando, qué es lo que estamos preguntando, si cuelan los estereotipos que tenemos. Le preguntamos a la mujer si tiene hijos pequeños, con qué los va a dejar, si va a poder trabajar de noche.
se nos cuelan también nuestras creencias, ¿no es cierto?, de que, sí, pero es que, bueno, las mujeres son más tiernas, entonces a lo mejor por eso es que es mejor que trabajen con animales pequeños, no sé, estoy inventando, pero se pueden ir, ¿no es cierto?, colando muchas veces nuestros propios sesgos en los momentos de reclutar o seleccionar a mujeres. También hay barreras de permanencia, ¿no es cierto? Lo hemos visto, las mujeres a veces no permanecen porque no hay políticas de conciliación con corresponsabilidad y por lo tanto en momentos de crisis van a optar por dejar, ¿no es cierto?, el empleo porque en el fondo están un poco sobrepasadas con todo lo que tiene que ver con los labores de cuidado. Pero también no es menos cierto que a veces ocurre que viven dentro de sus lugares de trabajo situaciones de violencia, de maltrato, acoso laboral o sexual, ¿no es cierto?, de micromachismo, donde muchas veces no es considerado, no es mirado, no es visto, se la puede revictimizar, ¿no es cierto?, y en el fondo cuando la mujer se siente un poco cuando se siente violentada, puede dejar de estar en ese lugar. Y también hay barreras de desarrollo, por ejemplo, que se armen capacitaciones para acceder a un puesto y que esa capacitación sea después de las 6 de la tarde o en un horario en el fondo donde no se respetan los horarios y ella sabe que va a tener que estar 24/7 esperando, que la pueden estar llamando, etcétera, y que hace que sea más difícil, ¿no es cierto?, su desarrollo. Además, veíamos todas las horas que cumple y la dificultad que tiene para, por ejemplo, acceder a mayor estudio o también, en algunos casos, poder acceder a mentoría, ¿no es cierto?, donde es apoyo entre mujeres, ¿no es cierto?, para poder acceder a otros cargos. Ahora, hay muchos beneficios de incorporar la perspectiva de género en el ámbito laboral. Bueno, tenemos acá, básicamente, se han hecho distintos estudios que han sacado esto como con evidencia, ¿cierto? Como disminuye la segregación, aumenta la rentabilidad, la productividad, se logra retener el talento, mejoran los ambientes, porque se tratan temas de cómo cultivar una cultura de aceptación a la diversidad, de la no violencia, aumenta el compromiso, aumenta en general otros síntomas que pueden ser la rotación, el ausentismo, ¿cierto? La salida. Entonces hay varias cosas que ya se vienen estudiando desde muchos años que la perspectiva de género, ¿cierto?, va a favorecer, pero aquellas instituciones o empresas que tengan una visión más desechable de las personas, ¿cierto?, va a ser un caldo de cultivo un poco para que haya más violencia, más discriminaciones y más inequidades, ¿cierto?, versus organizaciones que se vayan comprometiendo con la equidad de género. Entonces, en todos estos temas de corresponsabilidad, no solo es un tema personal o familiar, sino que también es un tema institucional, organizacional y también un tema colectivo, un tema de Estado. O sea, vimos como, por ejemplo, la pandemia trajo más salida de mujeres del espacio laboral por todo el tema de confinamiento y porque fallaron todos estos espacios de cuidado para los niños y niñas y adolescentes. Y eso significó, entre comillas, que muchas mujeres, entre comillas, eligieron dejar el trabajo, no así los hombres, ¿ya? Entonces, son temas bien importantes. Estamos en la hora, no sé si tienen tiempo un poquito de seguir. Vamos, sí, ya que partimos un poquito más tarde, bueno, y un poco para hacer, para mirar esta inequidad y sobre, ¿no es cierto?, y ver cómo podemos ir disminuyendo, es importante entonces poner la perspectiva de género que nos permite ver y analizar, ¿no es cierto?, el impacto que tienen estas inequidades, las oportunidades que para mujeres, ¿no es cierto?, para hombres y mujeres, pero principalmente para mujeres, y en el fondo la perspectiva nos permite mirar y poder hacer un análisis de género y tomar como estrategia
que es una estrategia, que es la transversalización del género, ¿no es cierto? Que es en el fondo cómo tenemos acciones que nos permitan avanzar en fomentar y alcanzar la igualdad efectiva. Y esto es bien importante, la igualdad efectiva que tiene que ver con la igualdad en los resultados entre mujeres, hombres y otros géneros digamos, en nuestra institución, en el área donde nos movemos. Sin embargo, existen ciertas resistencias fuertemente ancladas, ¿no es cierto?, en los espacios laborales. Una de ellas es lo que decíamos, ¿no es cierto?, en la invisibilización de las mujeres, en pensar que las organizaciones son neutrales. Entonces, vamos muchas veces a escuchar como, no, si acá nosotros a todas las personas las tratamos por iguales, no hacemos diferencia. Bueno, decir que a todas las personas las tratamos por igual y no hacemos diferencia es obviamente invisibilizar que las mujeres generalmente tenemos diferentes necesidades y no estamos en los lugares de poder, ¿ya? Y por lo tanto, una organización que dice, no, pero acá los tratamos todo igual, no está mirando, no está trabajando con perspectiva de género. También tenemos, ¿no es cierto?, cierta negación a la información. Sí, bueno, eso pasa, pero acá no pasa. Mira, acá tenemos tantas mujeres, un porcentaje importante de mujeres, o incluso tenemos 50% mujeres, pero cuando uno comienza a ver dónde las mujeres están, muchas veces nos comenzamos a dar cuenta que las mujeres están en los puestos de menor valoración, ¿ya? Otras resistencias son cada vez que se quiere innovar, que se quiere avanzar en estos temas, por ejemplo, a través de acción afirmativa o de algún sistema de cuota, entonces inmediatamente, no, pero esto no, porque acá es la meritocracia, nosotros nos interesa la meritocracia, ¿ya? Y eso invisibiliza en el fondo el hecho que las mujeres no llegamos en igualdad de condiciones, ni no tenemos igualdad de condición, es invisibilizar que somos las responsables de los cuidados, e invisibilizar la necesidad de apoyar la conciliación en las mujeres, ¿no es cierto?, el desarrollo de carrera, etc. Y también otra resistencia es la confusión que existe. No, pero ¿qué es esto? Equidad, igualdad, van a empezar a hablar de feminismo, pero eso es como el machismo, ¿no es cierto? En el fondo es frente a personas que al no manejar la temática ponen todos los conceptos y miran, ¿no es cierto?, y siguen de una u otra forma tapando este tema como si no fuera un problema, ¿no es cierto?, muchas veces que encontramos en los espacios laborales. Y esto, bueno, se encarna muchas veces en hombres, ¿cierto? Cuando hablamos de equidad de género o de género, no es sinónimo de hablar de mujeres, sino que hablar de la relación de poder entre hombres y mujeres. Y muchas veces, la mayoría de las veces, los hombres somos quienes más estamos en ese lugar de privilegio, de poder, y encarnamos más que nadie estas resistencias y barreras. Y por lo tanto, si queremos lograr la igualdad de género, tenemos que involucrar a más hombres en la equidad de género necesariamente, porque si no van a ser nuestros, ¿cómo se dice?, detractores, resistencias, barreras que van a estar ahí. Y de los temas más importantes que los hombres presentan, que se ha visto, es la apatía, como este tema no es importante, no me interesa, ¿cierto? Hago un pseudo apoyo, o sí estoy a favor de esto, pero no hago ninguna acción, o son otros los hombres que ejercen machismo violento, ¿cierto? Entonces finalmente se ve como un tema que ya a lo mejor está superado, etc. Otro tema importante del hombre son los miedos, ¿cierto? Los miedos a perder el poder, que en el fondo es a compartir el poder, los miedos a que los otros hombres me vean que me estoy yendo a este tema de género, de feminismo, y quedar como un poco rechazado, aislado. Y también los miedos que tienen que ver con temor a que si hablo de este tema me voy a decir algo incorrecto, las mujeres se me van a venir encima, no sé cómo hablarle ahora a las mujeres, no sé cómo actuar, ¿cierto? Si esto es acoso o no es acoso, si ahora todo es violencia.
ahí también hay hartos miedos, por lo tanto es importante generar espacios de conversación donde podamos reeducarnos. Y otra barrera importante de los hombres, bueno, es el desconocimiento de estos temas, ¿cierto? La ignorancia, la falta de información con respecto a estadística, a conocer los conceptos, como decía Lorena, ¿cierto? Machismo, feminismo, igualdad, equidad, y poder un poco interiorizarse y comprometerse con estas temáticas. Voy a pasar a los desafíos que nos parecen que pueden tener en la práctica veterinaria, y ahí con Atilio veíamos que habían 4. Uno, nos parece que es importante ahondar en datos, ¿no es cierto?, y medidas respecto a las brechas de género, tanto en los ámbitos académicos como en el quehacer, tener mayor dato, poder, por ejemplo, visualizar cuáles son las barreras de esta tan grande brecha salarial que existe. O tener datos respecto a qué ocurre en el trayecto entre tantas mujeres que ingresan, ¿no es cierto?, a la carrera versus mujeres en cargos de poder. Podría ser interesante, ¿no es cierto?, poder mirar con datos esas realidades. Los cuestionarios son una muy buena forma de hacer esto, recoger también comportamientos, opiniones, creencias, experiencias. Cuando son anónimos nos pueden dar datos. Hay varios, el sistema judicial, por ejemplo, hizo un diagnóstico de acoso sexual laboral en todo el Poder Judicial y recogió datos que de otra manera no habría podido... habrían estado como negados, como invisibilizando realidades que sí existían dentro del Poder Judicial. Entonces, es importante pensar en estos diagnósticos, en estos datos, en estos cuestionarios, para varias de estas cifras y que faltan hartas de información. Claro, y esas cifras, lo que sí, que no basta con tener la cifra, porque muchas veces nos encontramos con como que tienen muchas cifras, y está bien, y está desagregado, pero después hay que hacer un análisis de género, ¿no es cierto? Hay que mirar estos datos, hay que sacar brecha, y hay que explicar por qué se dan estas situaciones, cruzado, como alguien decía ahí, con la interseccionalidad. ¿Qué pasa con mujeres, joven, a lo mejor rural, versus mujeres urbanas, ¿no es cierto? Cuánto en nuestro sector, por ejemplo, hay mujeres pasadas cierta edad, etcétera. Hay que después aplicar un análisis de género. Lo otro importante es sensibilizar y transversalizar, ¿no es cierto?, esta temática de género con los prestadores de los servicios veterinarios. Y acá hay que hacer un cuidado especial en pensar o en mostrar que el género es como otra temática más, así como tenemos unas miles de temáticas, ahora el género. No, el género, cuando decimos que es transversalizar, es mirar todos nuestros procesos, es analizar todas nuestras prácticas, comportamientos, quehaceres con mirada de género, ¿ya? Y ahí me parece que es bien importante toda la sensibilización que puedan hacer, pensando sobre todo que muchas veces no hay instituciones tan grandes que pueden ser, ¿no es cierto?, por ejemplo, clínicas veterinarias, cómo podemos llegar ahí, que pueden ser los lugares donde las mujeres pueden estar también más precarizadas. Claro, esta estrategia de la transversalización, que es una estrategia para llegar a la igualdad, ¿cierto? Importante, insistimos, el diagnóstico, porque del diagnóstico vamos a poder tomar medidas concretas o líneas de acción, ¿cierto? Líneas estratégicas, y a la vez con el diagnóstico mismo se sensibiliza, ¿cierto?, en estas temáticas porque rápidamente se difunde. Y hoy creemos que otro caso, otra temática importante es visibilizar las violencias. Ya visibilizar las violencias, especialmente hay una teoría de la conexión que relaciona o ve una conexión entre el maltrato animal y la violencia intrafamiliar en la atención de animales pequeños, mascotas, ¿cierto? Y es algo que pudimos ver como importante, cómo puede contribuir o qué rol ocupa la práctica veterinaria en interrumpir, erradicar, prevenir maltrato infantil y violencia de pareja, ¿ya? Que muchas veces son las mascotas quienes son instrumentalizadas, maltratadas, como una forma de hacer una violencia vicaria hacia la mujer, la pareja o principalmente los niños y las niñas.
Entonces, muy importante trabajar esta teoría de la conexión entre el maltrato animal y la violencia intrafamiliar. Esto a lo menos lo que nosotros pudimos como mirar, no sé si ustedes también, me imagino, han podido mirar otras temáticas que pueden ser interesantes de ir incorporando en este proceso de transversalización que se le llama. No sé si hay Eso, no sé. comentarios, Sí. opiniones sobre esto último o lo que quieran. La Jime tiene Jimena. su manito. Sí. Perdón, hoy día he sido la habladora. Yo creo que también hay un quinto punto y que tiene relación con esta área que aparece en estos estudios, aparece también un estudio de Girona, que es respecto a la participación de mujeres en el área de animales menores, siendo un quinto punto la educación respecto a la tenencia responsable y esterilización de mascotas. ¿Y por qué lo digo de esta forma? Porque en general la esterilización se enfoca a las hembras como como un pensamiento colectivo, ¿no es cierto? No hacia los machos, entendiendo que nosotros somos las entidades que tenemos el conocimiento y que vamos a facilitarlo para que el resto de la comunidad comprenda que no es direccionado hacia un sexo, en este caso macho o hembra, sino que a lo que va detrás. Entonces eso también refleja un poco intentar capturar de esa forma un poco la conciencia social que hay desde algo muy básico a algo que se puede extrapolar ya a una conducta más del ser humano en el fondo. Claro, un sexismo que se lleva ahí desde la medicina humana al animal. A todos los Que hombres. todos los métodos anticonceptivos históricamente son, y eso se basa en la idea del control del cuerpo de las mujeres, el control de su sexualidad y el control de los hijos, la propiedad de los hijos e hijas. Entonces son ideas como donde prima el tema de la propiedad sobre el tema de los cuidados. Y ahí conecta con lo que tú estás diciendo, ¿cierto? Como incorporar una mirada de los cuidados más allá del género, si es hembra o Y macho. y yo diría también lo que decía Jimena, cómo la importancia o el rol que juegan ustedes en la educación temprana también de estos temas, ¿no es cierto? De ir mirando estos modelos de creencia desde muy pequeño, porque muchas veces hay muchos niños y niñas involucrados en eso, de entender de la responsabilidad, ¿no es cierto? De los derechos sexuales y reproductivos son de hombres y mujeres. ¿No? Y por otro lado hay otros procedimientos que yo creo que nosotros tenemos fuera de norma y que deberían ser discutidos desde el punto de vista ético, que es la inseminación. O sea, debería haber un protocolo de ingreso a estos procedimientos porque no está regulado. Entonces, por ejemplo, no sé, pues traen al macho, entregan la hembra, nadie le preguntó nada, y tampoco los tutores, incluso las hembras quedan ahí en jaula, en reposo, a ver si queda preñada o no. Entonces, hay un montón de temas que tenemos tan normalizados como los micromachismos que dentro de la praxis deberíamos mejorar. Daniela. Bueno, muy de acuerdo con lo que estaban conversando con Jime. Yo les quería hacer una pregunta que tiene que ver como, es más general, pero es totalmente atingente al ámbito veterinario. En las conversaciones y en las reuniones que uno tiene, generalmente la mayor parte de las personas que participan somos mujeres. Entonces, siempre me queda eso, como esa sensación de cuánto nos va a costar que esta nueva mujer que se va desarrollando y que se va informando y que un poco tiene toda esta intención en educarse, ¿cierto? En su mayoría, no todas, pero en su mayoría, de educarse en equidad, en feminismo y de ir disminuyendo estas brechas, ¿cuánto nos va a costar que vaya acompañado de un nuevo hombre? ¿Cierto? Como siento que un poco los hombres están muy atrasados
en esta generación de nuevas masculinidades o de un poco de atreverse a romper con esas masculinidades como tan arraigadas que tenemos. Entonces, ¿cómo son los mecanismos? Y ahí viene toda la conversación de, tenemos las mujeres que educar a los hombres, tienen que haber los hombres generar nuevos espacios donde se conversen estos temas. No sé qué opinan de eso. Gran pregunta, a ver quién va. Atilio, a No ver, sé, ya que va. yo creo que no hay una respuesta así taxativa, pero los grandes cuestionamientos a la masculinidad han surgido históricamente desde las mujeres, desde el feminismo. Entonces no ha habido hombres como grupo de hombres, muy pocos preguntándose o manifestándose públicamente, ¿ya? Entonces creo que el problema es complejo porque somos quienes detentamos el poder, quienes tenemos como el carnet de socio, por decirlo así, de la masculinidad hegemónica, que nos protege, y ya entre hombres, tres miradas, dos códigos, una broma, y sabemos que somos del club, que tenemos unos ciertos privilegios y unas ciertas como ventajas, ¿ya? Entonces creo que es importante sí o sí trabajar con los hombres, ¿ya? Y centrarse en cuáles son identificar, ¿cierto?, los que van a ser aliados, los que están siendo pseudo aliados, cuáles son los discursos de toda esta resistencia que se vienen estudiando un poco, porque hoy día hay como neomachismos, donde de pseudo apoyo estoy pseudo apoyando lo feminista, pero no hago acciones no me muevo mucho al respecto, ¿cierto? Como hombre o como grupo de hombres. Entonces creo que es una temática que no podemos dejar de lado, no podemos decir, no, bueno, no estoy de acuerdo que digamos, no, los hombres que vean solo esto, sobre todo en el rol educativo, yo creo con niños y niñas, por ejemplo, no sé, por Ministerio de Educación no puede dejar de trabajar con hombres, ¿ya? En estas temáticas de género. Creo que hay que exigir un poquito, se nos debe exigir un poquito a los hombres como actualizarnos en esto, porque es un tema es un enfoque de derecho, indisoluble del enfoque de derecho, es parte, por eso las políticas de transversalización exigen, hay muchas mujeres feministas, sobre todo norteamericanas, que partían mucho de la idea de que capacitándose más, yendo a más cursos, haciendo más networking, mentoring, iban a lograr llegar a los altos cargos de responsabilidad, y observaron que no era así, ¿ya? Que no era tan así, y que era un poco como la promesa, trabaja duro que el próximo año va a ganar más. Y podías trabajar muy duro y estudiar mucho y formarte mucho, y eso no necesariamente se traducía en llegar a cargos de alta dirección. Entonces se empezó el feminismo a cambiar un poco de foco y a decir, mira, aquí hay problemas que son estructurales, ¿ya? Que son estructurales y son colectivos, y los tenemos que tratar con estructura, tenemos que ver también leyes, normativas, protocolos, y trabajar con grupos de hombres, porque son barreras que son reales y son bien difíciles de visibilizar esas barreras. Y en ese sentido hay que trabajar con los hombres, y cuando los hombres están en la cúspide, cierran el círculo y escogen solo a los que se parecen a ellos, que son hombres o mujeres que ya se han entrado en estas dinámicas más patriarcales y que de alguna otra forma también discriminan a las otras mujeres, o sea, que de alguna forma se han identificado con el poder, ¿ya? Porque no es solo ser hombre o mujer, sino que estar identificado con esos lugares de poder, y en menosprecio de la solidaridad, de los cuidados y de todo esto que está asociado a lo femenino. Entonces creo que hay que trabajarlo también como transversalmente, estructuralmente, normativamente, los protocolos, apuntar más a procesos y no solo un cambio de conciencia individual. Sí, yo Daniela, totalmente de acuerdo con lo que dice Atilio, porque si no también es como otra mochila que nos podemos echar las mujeres, de cómo hacemos para que los hombres cambien. Se requiere trabajar de manera mucho más estructural estos temas. Pero también, y ahí yo también diría, pero también es importante las mujeres
a mí me gusta, como hoy día está un poco de moda la palabra la sororidad, de también apoyarnos entre nosotras, porque las mujeres también somos parte de este patriarcado. Nacimos en este patriarcado, fuimos educadas en el patriarcado, y muchas veces caemos en conductas, ¿no es cierto?, que también nos ponen en ciertos lugares, tenemos los mismos sesgos, muchas veces miramos de la misma forma como podría mirar un hombre, entonces es como también apoyarnos en eso. Yo siempre digo, cuando a mí me tocó tengo ya varios años, y cuando tuve que entrar al mercado laboral, el mensaje que yo sabía o recibía era, tengo que entrar como un hombre. Entonces, fuera la emocionalidad, fuera lo que yo era hasta ese momento, o sea, sino, como se decía, los pantalones bien puestos. Y hoy día hay que hacer un trabajo en la integralidad de lo que somos, ¿no es cierto? Cómo somos más integrales, y eso y no deslegitimar todo lo femenino que durante mucho tiempo también hicimos. Entonces yo creo que hoy día tenemos que integrar esas dos cosas. Muchas gracias a ambos. Muy de acuerdo. Eso, no hay, Steffi. Steffi. Hola, buenas noches. No prendo la Hola. cámara porque estoy muy resfriada, tengo una cara de... Oye, agradecidísima. Muchas gracias por este espacio, qué necesario, de corazón muy agradecida por este espacio y todos quienes pudieron hacer que ocurra. Bueno, es un tema que quería exponer también y que siento como de base que pasa que también desde la cuna, que en la veterinaria, claro, puede ser nuestra escuela, nuestra universidad, ¿cierto? También existe mucho machismo, potente machismo. Yo fui madre estudiando, ya entre el cuarto y quinto año. Y claro, en ese momento la directora era mujer. Yo dije, wow, aquí sé que voy a tener ese apoyo, ese soporte. Sin embargo, fue lo mejor en este momento es que te dediques a ser mamá. Luego de eso puedes regresar y convertirte en veterinaria. Y eso para mí me marcó tremendamente hasta el día de hoy. Y claro, es algo que hay que sanar, estoy sanando. Sin embargo, ahí me di cuenta que de pronto damos por hecho que todas las mujeres tenemos que apoyarnos, que vamos a encontrar ese apañe. Y caemos también en esa victimización. Oye, soy madre, me tienen que ayudar. O estoy en otra posición diferente. Es como no, entonces tengo que dar el doble, el triple. Tengo que reventarme para poder ser veterinaria, tener un título, seguir estudiando para poder posicionarme, porque ya desde la cuna me dijeron que no. Entonces es un poco de cómo vamos rompiendo esas barreras desde esa cuna que puede ser la universidad. Por eso me hizo tanto ruido también lo que hablaban otras colegas acá acerca de cómo está tan masculinizado algunos temas, los temas de producción, que a las mujeres no nos pedían, o sea, no participábamos en ciertas cosas. Uno quería hacerle las maneas a la vaca. Yo quería estar debajo de las patas de las vacas haciéndole la manera. Es como, no, lo va a hacer el compañero. O es como cosas de fuerza, cosas de que finalmente realmente podíamos hacerlo. Y me di cuenta que en la universidad fue potente ver ese machismo, más también es potente verlo desde las propias mujeres. Siento que eso es también parte, algo que también tenemos que trabajar, cada una de nosotras, autoeducarnos, ¿cierto? Hacer ese cambio de visión también en nuestros y nuestras hijas, y ya ir tocando todos esos temas así también desde esa cuna, desde las reuniones de apoderados, en que un profesor deje de decir que les va a llegar la regla, sino que van a menstruar, que es un proceso natural, ¿cierto? Que naturalizar todo esto y que ya salte todas esas brechas es algo, un trabajo yo creo que del día a día, y por eso me siento muy agradecida de que exista este espacio, y que
sean cada vez más parte hombres, y sobre todo sentir que podemos avanzar como gremio. Por eso estoy súper orgullosa también que nuestra presidenta nacional sea una mujer, así que grande ahí, María José. Pero siento que no tenemos que quedarnos solo en eso, sino que seguir avanzando, y que cada paso que podemos dar de manera individual también es un paso colectivo. Así que aquí desde mi trinchera como madre, como veterinaria, eh, día a día siempre hay mucho que podemos dar, así que feliz de este espacio y gracias por la escucha y gracias por esto. Muchas gracias. Abrazos a todos. Gracias a ti. Gracias, Tefi. Sí, ahí es bien importante y simbólico cuando hay, no sé si es su primera presidenta mujer en el caso de ustedes, son pasos importantes. Bueno, Bien, no olvidar que hay para todo esto, hay como mapas, caminos, estrategias que están, que se han aplicado, que están probados, y hay que ir mirando un poco quiénes están haciendo estos esfuerzos de transversalización con metodologías, ¿cierto? Nosotros tenemos varios cursos que de alguna manera van tocando en profundidad cada una de estas distintas áreas, por ejemplo, el mundo de las violencias, el mundo todos los temas de reclutamiento y selección, todos los temas como más de la cultura organizacional, de trabajar, ¿cierto? Las prácticas diarias, los micromachismos. Entonces son varias áreas que pueden tener mucha profundidad y es muy importante informarse. Por ejemplo, el tema de la violencia de pareja, que hasta hace años atrás no era considerado un tema que se debería hablar en el mundo laboral. Hoy día muchas empresas lo están incorporando en su política de desarrollo de personas porque influye en todo lo en todo nuestro desempeño, en todo lo que hacemos, incluso en el caso de usted, en el tema del maltrato animal. Entonces hay muchas temáticas sobre las cuales es importante estudiar, informarse y prepararse hoy en día. María José, sí. Sí, súper cortito. Perdón que no encienda la cámara, que me tuve que cambiar a mi celu. Sí. Y darle las gracias a Lorena y a Tilio, súper interesante todo lo que nos comentan. Así que muchas gracias. Todo nos sirve para estar mejor preparados y preparadas para seguir construyendo el Colmevet con esta perspectiva de género incorporado, ojalá, en todo nuestro quehacer. No soy la primera presidenta del colegio, estuvo la doctora Escarate hace unos años atrás, pero era una etapa en que el colegio todavía estaba como muy calladito, había poca participación, y ahora que estamos grandes con 8 comisiones nacionales y 18 consejos regionales, sí estamos pudiendo incorporar por primera vez en la historia del colegio una comisión de perspectiva de género, lo que nos tiene súper orgullosa. Y también les quería comentar que nosotros hicimos un estudio laboral 2019 donde aparecen algunos datos que se los puedo compartir también por si les sirven a ustedes para otras charlas y a las colegas. Bueno, está disponible en la página del Colmevet, no lo puedo compartir ahora acá por el celu, pero salen datos bien interesantes que con la Daniela y otras colegas estamos tratando de profundizar en brechas, porque tenemos datos como generales, ¿no es cierto?, de a qué áreas se dedican más las mujeres, cuáles son las otras áreas de los hombres, y hay diferencias súper, súper grandes. Y este año vamos a repetir ese estudio, ¿ya? Y vamos a incorporar algunas preguntas más enfocadas directamente a la maternidad, si eso ha influido o no no sé, en perder un puesto laboral, por ejemplo, etcétera, etcétera. Entonces cada vez vamos a poder ir construyendo con más datos, como decía Lorena, que no quede solamente en datos, sino que realmente hacer un análisis de cuáles son las causas o las barreras, ¿no es cierto?, asociadas a los resultados que obtengamos, que seguramente van a ser lamentablemente bastante similares a los que tuvimos en el 2019, ¿ya? Así que eso, comentarles que dentro de los desafíos que ustedes nos presentaron,
que todos me hacen mucho sentido, también me dan un poco de tranquilidad porque estamos trabajando en eso. Obviamente tenemos que profundizar, ¿no es cierto?, en la sensibilización, en la transversalización o en este análisis de causas y barreras que es más difícil, y ahí vamos a tener que buscar ayuda de expertos y personas como ustedes también que nos están capacitando, ¿no es cierto?, para poder hacer esos análisis más profundos. Pero muchas gracias, así que muy Gracias, contenta vamos a estar de esto. ahí esperando esos resultados para conocerlos. Súper. Les queríamos, vamos a poner en el chat una encuesta, Soledad, ¿no es cierto?, que hay que responder. Sí, ahí la vamos a Sí, compartir. la vamos a poner ahora, vamos a compartir ahora. Ya. Y bueno, les queremos dar a todas y todos, les queremos agradecer, ¿no es cierto?, haber participado en esta charla. Esperemos que sea una primera de muchas, ¿no es cierto?, y que puedan ir viendo otros temas, ¿no es cierto?, cada vez más acotados, y también celebramos que bueno que se pueden hacer más diagnósticos para tener más datos, porque efectivamente eso es lo que más ayuda, ¿no es cierto?, a avanzar hacia el camino de la igualdad. Así que muchas gracias. Estoy entonces pegando el link. Ahí va Muchas el link. gracias Lorena, gracias Atilio, fue una súper rica charla, aprendimos muchísimo, estoy segura, todas y todos, así que yo también espero que sea la primera de varias instancias en las que nos encontremos y podamos ir aprendiendo juntas. Gracias. Muchas Gracias a gracias. ustedes. Disculpen el atraso, andamos. No se preocupen. Contesten la encuesta, porfa. Sí. Para chiquillos. Sí, eso es súper Responde la importante, encuesta. contestar la encuesta. Ahí Ya que le estén hacen súper clic bien. y nos llega Importante directo. su opinión. Va a quedar arriba. Igual yo después le voy a hacer llegar el link a los inscritos. ¿Ya? Sí, te hacemos llegar por correo. Eso. Te lo envío ahora. Buenas noches. Vale, que estén bien. Muchas gracias. Chao, chao. Muchas gracias, buenas a todas y noches. todos. Abrazos. Chao, chao. Gracias. Gracias. Que estén Chao, súper. gracias.